unas galletitas, galletas, cookies, como las llames, llenas de proteínas, grasas saludables, fibra, que es buenísima para tu microbiota, vitaminas, minerales. Las que son compradas, incluso las que dicen ser saludables, están llenas de ingredientes de dudosas consecuencias para tu salud. Hoy acá vamos a hacer este snack saludable dulce, esta merienda súper rápida, súper fácil, con ingredientes súper nobles, donde vos vas a controlar qué es lo que le pones y obvio, como siempre, con opciones de distintos sabores y opciones de reemplazos de ingredientes. Acá la protagonista de esta receta, quinoa hervida. Tranquila, podés tener hecha antes y conservar en heladera o freezer bastante tiempo. Si querés saber cómo cocinarla, guardarla, lavarla, conocer sus nutrientes, te voy a dejar un video al final donde te cuento todo sobre la quinoa. Son 200 gramos, aproximadamente una taza, pesados en crudo son unos 100 gramos. Mantequilla de maní o de cualquier fruto seco, 4 cucharadas medidoras o 120 gramos. Reemplazo a la mantequilla de fruto seco, puede ser si consumís huevo, 1 o 2 huevos. Chequea que te quede la consistencia que yo te voy a mostrar ahora, entonces ahí vas viendo, le agregas un huevo, depende del tamaño del huevo, puede ser 1 o 2. Banana. Tranqui, que no es tu enemiga la banana, tengo un video también hablando sobre eso, pero si querés podés reemplazar por puré de manzana o de pera. Como esta es muy chica, uso 1,5, si no, si es una banana mediana puede ser una, que llegue aproximadamente unos 100 gramos. Ahí le incorporé la quinoa. Yo acá tengo mezclada blanca y un poco de quinoa roja y quinoa negra porque me gusta, porque le da un leve dejo a nuez y un toque crocante. Pero si no tenés, la podés hacer toda con quinoa blanca y la receta sale igual. Y le vas a agregar una harina, la que quieras. Puede ser harina de avena, que es avena molida, harina de trigo sarraceno o alforfón si estás buscando una opción sin gluten, premezcla sin gluten, harina de trigo integral, la que uses. También puedes utilizar harina de frutos secos, tipo harina de almendras, por ejemplo, harina de maní, que también yo he hecho en este canal y va bárbaro y es más económica, pero chequea la cantidad según la harina que uses. Yo acá utilicé media taza, que es aproximadamente unos 70 gramos. Agregale el endulzante que quieras, siempre buscando bajar, como siempre digo en todos los videos, bajar el umbral de dulzor. Yo en este caso le puse una pasta que hice con unas pasas de uva, puede ser también una pasta de dátiles, puede ser stevia, miel si consumís miel. Acá te voy a dejar algunas equivalencias. Si todavía tenés un umbral de dulzor bastante alto, o sea, consumís las cosas bastante dulces, con lo que sería el equivalente a 50 gramos de azúcar va a ir bien. Esta es la consistencia con la que te tiene que quedar. Las podés armar con cuchara o bien con las manos. Es una masa que vas a ver que se arma, pero que a la vez es pegajosa. Vos sabés que acá en Palo Santo podés cambiar tus hábitos de verdad sin sufrir, disfrutando, que es lo más importante, comiendo cosas ricas. Acá también hablamos sobre hábitos, sobre cómo reemplazar alimentos. Por eso, suscríbete si todavía no lo hiciste, apretá la campanita si te enterás cada vez que sale un video. Salieron 17 de este tamaño que te muestro acá. Las vas a llevar a horno 180 grados por aproximadamente 20 minutos. Mi placa es súper antiadherente, por eso solo en aceite. Si tu placa de horno, tu fuente de horno no es así, podés en aceitar y enharinar o incluso usar papel manteca. Pero no te vayas, que ahora las vamos a probar. Se desprenden muy fácil de la fuente, acá ya salieron del horno obviamente. Seguro viene la pregunta, ¿son crocantes, Paula? Sí, son crocantes por fuera y tienen un toque húmedo por dentro, pero sin exceso de humedad. Ahora te digo qué otros sabores se me ocurrieron. Súper ricas. Si sabía cómo iban a quedar, les hubiera agregado ralladura de un cítrico, porque da para jugar y hacer los sabores que quieran. Se me ocurre, por ejemplo, hacerlas con manzana en vez de banana, ponerle ralladura de un cítrico, un poco de canela. Me las imagino así espectaculares, ¿eh? Si quieren, hago esa versión, la saco en Instagram para no repetir la misma galletita acá con otro sabor. Si no me seguís todavía ahí, no sé qué esperas. Y no te olvides que tener ingredientes así preparados, listos, te ayudan a poder comer más saludable. Tenés siempre en tu heladera quinoa, por ejemplo, lista en la heladera o en el freezer. Si querés saber cómo hacerlo y saber todo sobre este ingrediente, te lo dejo acá. Anda a ver este video ya mismo.